Cuando usted tiene esa fase en su vida, lo que es bondad, muchas veces no la conocemos, pero a través de Dios, su amor lo ha manifestado a través de su Hijo amado. Podemos conocer ciertas formas que Dios en su amor lo ha manifestado, pero hay algo muy importante, cuando la bondad de Dios es unida a Él. Cuando usted empieza a entender lo que es esa bondad en su corazón. Muchas veces decimos, oye, yo amo al vecino, y es mentira. Porque si su vecino le tiene todos los días la basura, ¿usted qué dice? Le va a decir, te amo mucho. ¿Verdad que no le dice así? Pero cuando la bondad de Dios le dice, Señor, te pido por el vecino para que transforme su corazón. Porque la bondad de Dios está sobre mí, ¿verdad? Pero es necesario que yo pueda entender por qué debo conocer la bondad de Dios. Y puse el título, ¿verdad? ¿Cómo andar en el favor de Dios? ¿Cómo andar en el favor de Dios? Muchas veces decimos que está la bondad de Dios, pero a veces no sabemos cómo caminar en la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios hoy le va a enseñar cómo caminar en la bondad de Dios? Amén. Hebreos 8, 10, 13. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo por desaparecer. Fíjate, cuando Dios estaba haciendo el pacto, estaba escribiendo ¿a dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Él dijo, pondré mis leyes. Pero hay momentos que nosotros no estamos andando conforme a las leyes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empiezo a conocer lo que es el pacto de Dios, empiezo a entender cuál es la visión de Dios en mi vida. Porque muchas veces yo digo, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, pero cuando no entiendo el propósito de esa salvación, muchas veces me aparto. ¿Por qué me estoy apartando? Porque no veo lo que Dios en el principio cuando dijo, escucha mi voz, está atento mi voz, ¿a qué? A lo que Él está diciendo. Si yo no estoy atento a la palabra de Dios, lógicamente empiezo a tener un concepto y no una realidad de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña, cuando hay un pacto, le digo un pacto con Abraham. Abraham, este es el pacto que hago contigo y no será invalidado en ningún momento. Por eso cuando Dios te está llamando, que haga un propósito, es porque hoy tu vida está en sus manos. Amén. Pero debemos entender por qué debo caminar conforme a Él. ¿Qué dice la palabra? En fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si yo tengo una convicción de que la palabra de Dios me está enseñando que si su bondad es su amor, porque muchas veces yo tengo tristeza y yo debo tener que un amor perfecto como Él me la ha dado. Pero si yo digo, debo andar en la bondad de Dios, ¿por qué no veo el resultado? ¿Cuántos muchos han pensado así? Que no veo el resultado de cuando yo le hago una petición a Dios, pero no está dada. Porque acuérdense que Dios para un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero mira lo que dice acá. Quiero que vayamos a Hebreos 10, 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? En sus corazones. ¿A dónde? En su mente, y las escribiré ¿a dónde? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero ¿por qué nos acordamos de los pecados pasados?
Si yo me acuerdo del pecado o de lo que el pasado tengo, no vivo el presente de lo que Dios me está diciendo. Si Dios me dice que cambié, mi corazón está cambiado, ¿por qué sigo viviendo de acuerdo al pasado? Cuando Dios me está enseñando una promesa, una palabra, es vivir por medio de ella. ¿Sabe? Cuando el propósito del llamado a nuestras vidas, cometemos muchas veces errores. ¿Cuántos de acá no fallamos? No hay ninguno, porque dice la palabra, no hay ninguno justo, porque todos pecamos. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? En Primera de Juan 1:9, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, porque Él es el único que perdona nuestros pecados cuando lo confesamos. Pero hay una cosa importante en nuestras vidas cuando es revelada a nuestros corazones. Por eso estaba diciendo acá, las pondré ¿a dónde? En sus corazones. Las pondré ¿a dónde? En sus pensamientos. Pero la otra parte que me corresponde es si yo vivo por ella. Si yo no estoy viviendo de acuerdo a esa palabra, lógicamente mi vida empieza a vivir una vida de derrota. ¿Por qué? Porque no está sentada la palabra de Dios en mi vida. Y mira lo que dice. Quiero que busquemos en el capítulo de Jeremías. Vayamos al tiempo de la ley. Y mira cuando Dios le estaba hablando a Jeremías. Capítulo 31, versículos 33 y 34. Y dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré que mi ley, vuelvo a decir una vez más, mi ley ¿a dónde? En sus extrañas. Y las escribiré ¿a dónde? En sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno, ni a su prójimo, ni ninguno de sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando yo estoy viviendo en el alma, no puedo, no sé, ¿qué más? Pobrecita, ¿qué más? Ayúdame a predicar. Estoy perdiendo mi tiempo. Fíjate, vuelvo otra vez a decir Dios, aquí en Jeremías. Por eso que el pacto de Dios y Hebreo, el apóstol Pablo lo estaba enseñando en Hebreos capítulo 8 y el 10. Para firmar la ley que Dios estaba estableciendo era el pacto a través de Jesucristo. Por eso que cuando yo llego, ¿verdad?, a los pies del Señor, empiezo el proceso. Porque si no llevo un proceso, lógicamente no voy entendiendo lo que es el propósito de Dios. Por eso que cuando la ley de Dios está establecida en mi corazón, yo empiezo a comprender la visión. No es fácil. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel, ¿a dónde? Al desierto. Para poder comprender lo que Dios le iba a dar, había una promesa, le iba a entregar la tierra prometida. Pero ¿sabes qué es? Muchas veces nosotros, el ser humano, siempre va de acuerdo a sus condiciones. Primero, cuando no conocemos a Dios, andamos de acuerdo a nuestra propia opinión. Y por eso Dios empieza a darte una diferencia de vida, un cambio de vida, un cambio de mente y un cambio de corazón. Por eso cuando yo entro en la vida de Jesús, empieza a haber una transformación. Pero a medida del proceso empezamos divagar, porque tiene que haber una fe genuina. Pero ¿sabes? Cuando Dios nos dice acá que debemos tener esa ley en su corazón, ¿sabe? Él plantó sus leyes en nuestros corazones, pero la vida de nosotros va de acuerdo a cómo yo camino con Él. Si yo no camino con Él, lógicamente van a pasar tiempo y la transformación no se da. ¿Por qué? Porque no hay un avivar en mi espíritu para con el Espíritu de Dios. Por eso la palabra del Señor me dice acá, ¿verdad? Quiero llevarlo ahora. Vamos a 2 de Corintios 13. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjate, cuando el Señor le dice
¿verdad? A los discípulos, cuando estaba orando por los discípulos, que seamos uno. Así Dios, como tú y yo, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Pero una cosa es que nosotros entendamos verdaderamente de andar conforme a Él. Cuando la palabra de Dios está impregnada en mi espíritu, empiezo a comprender lo que Dios verdaderamente quiere hacer. ¿Sabe? Estamos en unos tiempos peligrosos. ¿Sabe? También puedo entender lo que hoy se está pasando a donde Israel. Y en la palabra me enseña en el capítulo, versículo 21 de Lucas, que el tiempo de lo que iba a suceder de los tiempos últimos. Saben, en Israel hay 5 naciones que se están reuniendo en contra de ella. En Apocalipsis lo habla, y Mateo, cuando el Señor Jesús estaba hablando que había de acontecer en los últimos tiempos las cosas que habían de hacerse. Pero Él dice, ya yo se los había dicho, les había dicho que esto acontecería, pero el fin no es todavía, porque es necesario, hay mucho pueblo que todavía necesita ser restaurado y sanado. Porque el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos, porque necesita. Y sin embargo, cada vez que Dios le estaba hablando al pueblo, no al pueblo del antiguo, todavía le sigue hablando al pueblo de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo no entiendo el propósito de Dios, la bondad de Dios no se va a dar a conocer en mi vida. Porque el sistema del mundo te está atrapando tanto. El sistema del mundo, ¿qué hace? Te seduce, ¿sí o no? ¿A cuánto seduce el sistema del mundo hoy en día? ¿Cuál es el vehículo más fuerte que está seduciendo al mundo? El teléfono. Menos mal, y aquí todos saben que es el teléfono. El teléfono es un medio que te está llevando a desviarnos de lo que Dios le estaba diciendo. Establecí que mis leyes, pero si yo no estoy de acuerdo a la ley de Dios, lógicamente voy a mi opinión. Y la opinión, de acuerdo a lo que Dios me estaba diciendo acá, me dice acá, ¿verdad? Y cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso dice, ¿verdad? Hay 5 puntos, ¿verdad? Varios contenidos del nuevo pacto que Dios nos enseña cómo debo caminar y por qué la bondad de Dios debe reflejarse en mi vida. Es necesario que yo pueda comprender, decirle, Señor, todavía tengo fallas en mi vida para poder conocer la bondad tuya. Ayúdame a entender la visión y el propósito, porque sabe, mucho pueblo, el mismo pueblo de Dios, hoy camina con falacias, porque la misma palabra nos enseña en hebreo que hay que tener cuidado. El apóstol Pablo le estaba enseñando, ¿verdad?, de la apostasía. Estamos en el tiempo de la apostasía. La apostasía, apostatar de la fe, que la fe va menguando, la fe mengua. Y cuando mengua, no vemos el propósito de Dios. Por eso es importante, diga conmigo, debo alcanzar la ley de Dios en mi espíritu. ¿Ok? Fíjate, cada uno de estos pasajes, mira el pasaje que dice acá, Ezequiel 36, 25, 28. Y esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Y os limpiaré y os daré el corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis, ¿a dónde? En mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obras. Y habitaréis, ¿a dónde? En tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. Fíjate que es una palabra tan firme que Dios está dándole al pueblo para que pueda comprender la visión. Es una visión clara, es una visión que Dios nos muestra que debemos tener, ¿qué? Un corazón que
dispuesto. La palabra de Dios es pan de vida. Mira lo que dice en el capítulo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y sin inclinar tu corazón ¿a qué? A la prudencia. Fíjate, es tener prudencia. Ahora, cuando el Señor te dice a ti, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿qué dice? Yo estoy confiando en esa palabra, pero Él me está diciendo, si inclináis que tus palabras, ¿a dónde? En mi corazón. Pero sabe, hay algo muy importante que Dios nos sigue hablando, porque son requisitos. Por eso estaba diciendo, ¿cómo obtener la bondad de Dios? Mira lo que dice el cuarto. Si como a plata que la buscáis, si usted tiene un tesoro, o le dicen que en el patio suyo hay unos lingotes de oro, que el valor de ella es casi 2.5 millones de euros, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? A buscar. Tenemos que buscar. Usted le diría al vecino, mira, ven a ayudarme. ¿Usted lo haría? Usted le diría a alguno de las familias suyas, mira, ven a ayudarme. Algunos lo harían, pero otros no. El que es pichirre dice, no, yo no. ¿Verdad que sí? El pichirre dice, no, oye, no, ¿cómo hago? Entonces cuando empieza acá escudriñando, buscando la tierra, sacando la tierra y de repente, ¿qué estás haciendo? Nada. Ese es pichirre. Es bien pichirre porque si está diciendo que nada, y cuando le sale eso, ¿sabe lo que son? 2.5 millones de euros. ¿Sabe lo que significa eso? Para usted, y está diciendo, ¿cómo hace usted para buscar ese tesoro? Dígame realmente, cuando usted tiene un tesoro, ¿qué hace? Usted lo revela. Usted revela el tesoro que usted tiene guardado. ¿Cuántos aquí tienen oro por ahí y no lo han sacado? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Cuando usted empieza a entender el conocimiento de Dios, porque la sabiduría que viene de lo alto es por medio de su palabra. Cuando Jesús vino y dijo en el tiempo antiguo, cuando Dios le estaba dando del maná, que era el pan del cielo, era el maná que le estaba dando. Por eso que cuando yo estoy comprendiendo la palabra, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tendréis vida eterna. Si yo no escudriño las Escrituras, ¿cómo puedo conocer la bondad de Dios? Porque puedo tener es un concepto, pero no tengo la realidad de Dios porque no las escudriño. Diga que no solo escudriña las Escrituras. Diga véala a su cara y diga, escudriña las Escrituras. Dice, porque Jehová da que la sabiduría y de su boca viene que el conocimiento y la inteligencia. Por eso que cuando usted llega a los pies del Señor, viene con muchas viene con muchas faltas, viene con pecados, viene con rabia, viene con molestia, resentimientos, ¿qué más? Dolor, odio, falta de perdón. Pero sin embargo, cuando ya estamos caminando en el Señor, supuestamente, entre comillas, tenemos una madurez y todavía seguimos accionando lo mismo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una palabra que nos está enseñando que son requisitos, que cuando usted tiene una libertad completamente, usted anda libre en cualquier lugar. Cada área de su vida está totalmente renovada. Si usted no tiene un corazón renovado, porque él dice, oye, no conozco los requisitos que Dios me está dando. ¿Por qué? Porque usted no lo busca. Este es el manual de vida. Nuestros pastores siempre nos están hablando de acuerdo a qué, pero no son los pastores. Siempre está el Espíritu de Dios dando a conocer que su verdad es la que te hace libre. No son los pastores, no son los líderes, no son los coordinadores. Es el poder de su palabra que actúa en nosotros. Es necesario que esa palabra nos escribe.
en mi vida. Amén. Y es necesario que yo pueda entender cuál es la visión de Dios. Porque si yo escucho una prédica de un pastor, escuchamos prédicas de cualquier lugar de la televisión, de los medios de comunicación, pero si yo no estoy centrado en la verdad de Dios, sigo siendo igual. Porque muchos están buscando una promesa de Dios, pero ¿qué tú estás haciendo para que esa promesa se cumpla en tu vida? Ese es el poder de que actúa la palabra de Dios en mi vida. Pero si yo no estoy caminando de esa palabra, o no busco los requisitos de Dios, o no lo entiendo, no va a suceder nada. ¿Qué dice la palabra? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que produce fe? Dígame usted, ¿qué produce fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Pero si yo no la estoy oyendo, por eso que hay ciertos requisitos. Mira lo que dice en el cuarto. Acá que dice, en el 2, perdón. Haciendo estar atento ¿qué? Tu oído. Si tú no estás atento tu oído a escuchar la voz de Dios, ¿cómo puedo tener un resultado de la bondad que yo quiero de Dios cuando no la veo? Si no la estoy viendo, ¿cómo puedo entender? Si hoy en día hay muchos que piden, Señor, dame una casa, dame aquello, dame esto, dame lo otro, puro pide. Vamos a llamarlo pide. Pero hay una cosa que Dios nos enseña acá y que Él nos repite la palabra. Cuando sus hijos están en el colegio, cuando está comenzando por primera vez en el colegio, ¿verdad? Vamos a ponerlo de primer grado. ¿Qué es lo primero que lo colocan? La cartilla, ¿sí o no? ¿O no? Es cuando están en preescolar, ¿sí o no? ¿Qué le colocan? Las cartillas. Y lo primero que le dice, ¿qué dice acá? A. Y le vuelve a decir, ¿qué dice acá? B. ¿Cómo que B? Aquí dice A. Y le sigue repitiendo, ¿sí o no? Y de repente en algunos padres, que algunos cuando de repente le dan un cocorrón, otro lo sobaba. Hay muchas formas de cómo muchos le daban. Pero hay algo que aquí le decía, ¿verdad? Y cuando tú le estás repitiendo todos los días que esa palabra hasta el punto que el niño la empieza a entender. La palabra de Dios está por los siglos de los siglos. Pasará cielo y tierra, mas su palabra nunca pasará. ¿Sabes? Cuando yo estoy entendiendo eso, por eso que hoy la aceleración de Dios, porque ya la venida de Jesucristo está cerca. Por eso cuando le indiqué ahorita que en Israel hay 5 naciones que se están levantando en contra de ella, faltan 2 nada más, porque en lo escrito se levantan 7 naciones en contra de Israel. Hoy, ¿qué tiene Israel? Tiene guerra, ¿sí o no? ¿No han visto las noticias? Hay muchos que de repente no ven las noticias, pero ¿saben cuál es el reloj nuestro de los gentiles? Israel. Y ¿saben? Cuando usted ve todo lo que está aconteciendo en Israel, empieza a notar cuando la higuera esté dando ¿qué? Ya es el tiempo. ¿Y sabes cuándo es lo que donde usted ve que Israel se están reuniendo 5 naciones? Cuando yo estaba investigando y vi por la noticia que ya Japón y China, Irán y la otra más, no me acuerdo cuál es la otra nación, de los árabes, se están reuniendo en contra. Y sabe que hay una guerra contra Israel. Tiene un arma muy poderosa, Israel, que cada vez que vienen todos los misiles que van dando en el cielo, se desaparecen. ¿Por qué? Porque hay un arma poderosa que ellos tienen. Pero ¿saben qué? En la misma palabra enseña, pero habrá un tiempo donde se le acabará, porque la misma palabra dice que entrará en Jerusalén y será destruida, pero antes que acontezca eso, ya la venida de Jesús viene. Por eso Dios está dando alerta al pueblo para que pueda entender cuál es el propósito de Dios. Dile que está a su lado, ponte alerta, escucha la voz de Dios. Vamos al 7. Él provee de sana sabiduría ¿a quién? A los rectos. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. Y es el que guarda la vereda del juicio
y preserva el camino de sus santos. ¡Wow! Usted cuando está dando a conocer esa palabra en su vida, usted entiende el propósito que Dios me ha hecho. ¿Sabes? Es un tiempo de entender cuál es la visión y el propósito de Dios. Cuando usted clama a Dios y usted dice, Señor, renueva mi mente y mi corazón, porque aún necesito ser cambiado. ¿Sabe? El pueblo de Dios, por falta de la sabiduría de Dios, pereció. Y sabe, estamos en este tiempo, hemos visto los milagros, los hechos que Dios ha hecho en nuestra iglesia con nuestros pastores. ¿Sabe? Dios está levantando gente con un corazón dispuesto a obedecerle y hacer su voluntad. Pero si yo no tengo estos requisitos y no están estables en mi corazón, sigo siendo igual. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no entiendo el propósito de Dios, sigo siendo igual. Porque muchas veces hay una palabra revelada a tu espíritu, porque tú la estás escudriñando, tú la estás buscando, pero si tú no la buscas, ¿cómo Dios te la puede revelar? Oye, Dios no me revela nada. ¿Cómo te lo va a revelar si tú no la buscas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadidura. Pero nosotros siempre estamos entendiendo una palabra simplemente para la bendición que yo quiero. Esa es mi manera. Pero el Señor, cuando me dice a mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Ahora, si Dios nos dice que busquemos su reino, ¿verdad? Mira el requisito principal que le está hablando acá. Y sigo en el 2. ¿Qué dice el 2? Haciendo estar atento, ¿qué? Tu oído a la sabiduría. Cuando Dios estaba dando el pacto en Jeremías, ya Dios estaba dando la profecía que el pueblo iba a ser cambiado, pero primero dio un requisito. Entonces entenderás que justicia, juicio y equidad en todo buen camino. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es justo, hacer lo correcto. ¿Qué hizo Dios? Dios es justo en todo, aún en sus juicios. Hay momentos que yo puedo decir, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué todo esto me está pasando? Me botaron del trabajo, no tengo comida en mi casa, mi esposa me abandonó, mi esposo me abandonó. Y todas esas características que muchas veces surgen entre las personas, el ser humano. Pero ¿sabe algo? Cuando el Señor estableció el poder de su Hijo en nosotros, cuando Él murió, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo. Y cuando nosotros debemos un cierto concepto de eso, pero cuando empezamos a analizar lo que Jesús hizo por nosotros, es por eso que nos rendimos a Él. Cuando Él te quiere colocar es cuando tú tienes un corazón dispuesto y que cada requisito que Dios te está diciendo que ponga, dice que Él está con ¿quién? Con los humildes, pero con los que son enaltecidos, ¿qué dice? Los mira de lejos. Por eso que cuando yo aplico la palabra de Dios en mi vida, empieza a ver que una transformación más. Porque cuando uno era enaltecido, envanecido por lo que sabe o por lo que ha aprendido, tú consideras que realmente todo te lo sabes, más una. ¿Sí o no? Si yo tengo una obediencia a lo que Dios me está llamando en este tiempo, debo tener los requisitos. Pero si yo no lo aplico, ¿cómo puedo andar conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué decaemos? Porque muchas veces el pueblo de Dios está, ¿por qué no? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué? Si yo le pido a Dios, si yo estoy clamando, si estoy orando, ¿y por qué no veo el resultado? Porque debo tener una fe. Ahora les digo, cada uno de los requisitos que Dios nos está mandando es ¿para qué? Para que usted pueda tener un crecimiento estable. ¿Sabe? Hay muchos llamados en este tiempo. ¿Sabe cuántas personas
no estaban aquí, vinieron a esta congregación y en total casi 3.500 personas han pasado por este lugar. Usted se imagina, 3.500 personas han pasado por este lugar. Cualquiera que, ¿cuándo? ¿A dónde? Hemos sacado los cálculos de todas las personas, de todo el tiempo que hemos estado acá, 3.500 personas. Y hoy simplemente estamos llegando a 350, 400 en total. ¿Pero por qué? Si usted diría, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está? De no tener los requisitos que Dios tiene. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una fe genuina. Y mientras no hay una fe genuina, lógicamente no hay un crecimiento estable en tu vida espiritual. Por eso el Señor les dijo, si no aman a mi palabra, a mi mandamiento, no me pertenece. Porque el que ama, en Juan 14, 21, le estaba hablando, el que ama mi palabra y mi mandamiento, me ama a mí. Pero el que no ama mi mandamiento y mi palabra, no me ama a mí. Por eso cuando yo le pregunte, ¿usted ama a Dios? Cuando usted ama a Dios, anda en sus mandamientos, está ubicado en los requisitos. Sí, cuesta. ¿Cuánto cuesta andar conforme a Jesucristo? Pero Él dice, buscarme mientras puede ser hallado. Dile que está a su lado, buscar a Dios mientras se le consigue. Buscar a Dios mientras ¿qué? ¿Cuál es el medio que seduce al ser humano? El teléfono. ¿Cuántas personas duran en el teléfono? 5, 6, hasta 7 horas. Es algo porque es espiritual. Óigalo bien. Esto es espiritual. Si yo no tengo una actitud de acuerdo a la verdad de Dios, lógicamente me seduce. Porque si yo tengo una palabra y que tengo la autoridad como hijo de Dios, tengo mi identidad, eso me está llevando a algo diferente, yo inmediatamente me paro. ¿Por qué? Porque tengo identidad y tengo un requisito. Las tinieblas, si usted no la está viendo, lógicamente no la puede ver. Como usted no la ve, nada está sucediendo, sino que simplemente, oye, no, te está robando el tiempo. Romanos capítulo 8:1, el apóstol Pablo estaba diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si yo estoy andando conforme al Espíritu, inmediatamente tengo la autoridad para poder quebrantar y derribar las fortalezas que el enemigo se levanta en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de cualquier circunstancia, aún de tus finanzas. ¿Por qué? Porque tengo el poder, tengo la autoridad, porque Cristo me la ha delegado. Pero si yo no la tengo, lógicamente no va a suceder nada. Señor, ¿por qué no sucede nada? Yo le pedí estar orando en la iglesia y todo esto, pero la parte que te corresponde eres tú. Porque el pastor puede orar por ti, pero si tú no tienes una fe genuina y no basada por medio de la palabra, lógicamente no va a pasar nada. El versículo 10, ¿qué dice? Míralo, lo hermoso que Dios habla en nuestra vida. Cuando la sabiduría, ¿qué dice? Entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. El 11, la discreción, ¿qué dice? Te guardará, te preservará, ¿de qué? Sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Cuando la sabiduría fuese ¿qué? Mira lo que dice. Entrar ¿a dónde? En tu corazón. Ahora cuando él dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás viene por añadidura. Pero cuando me está revelando a mí esta palabra, por eso que la palabra, si yo no la escudriño, no va a revelar nada. Si el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿qué es lo que está diciendo? Está sobre mí ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas, pero igualmente para una salvación que otro adquiere. Pero primero tiene que ¿a dónde? Tiene que llegar a mí. Para yo poder dar testimonio, a pesar de las dificultades que yo pueda tener,
Dios siempre te va a dar un apoyo porque tú estás creyendo en su palabra. A pesar de las dificultades que yo pueda tener, a pesar de las debilidades que yo pueda tener, porque siempre Dios dice, el que se humilla, yo le levanto. El que se humilla de corazón. Y Dios quiere hacer algo contigo, pueblo. Iglesia, Dios te está enseñando hoy para que puedas entender, para que puedas saber que caminar con Él es que único esa bondad se puede manifestar en tu vida. Que en medio de lo que yo estoy necesitando, Dios va a hacer que el milagro que tú estás necesitando, ese milagro que tú necesitas es simplemente porque la verdad de Dios se aplica en mi vida. ¿Sabes cuántas personas una vez me preguntó, por qué una persona me pregunta, por qué tantas veces que yo le pedí a Dios y no veo el resultado? Y yo le pregunté, ¿cuántas veces estás orando? ¿Cuántas veces estás escudriñando la Escritura? Porque Dios, sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso que la fe no es limitada, yo la limito. Yo limito la fe. Porque yo puedo decir, como el presidente Lincoln, en 1712, había una guerra civil. Y ellos estaban orando, pidiéndole a Dios que estuviera con ellos. Y el presidente Lincoln le dijo, no, están orando mal. Están orando mal. No es que Dios esté con nosotros, sino que nosotros estemos con Él. Pero él estaba diciendo, porque había una guerra civil y estaba una situación fuerte en la guerra porque estaba cayendo muchos soldados. Y él dijo, y orando, Señor, ayúdanos, Señor, estás con nosotros. Y él que dijo, le dijo a cada uno de los que estaban, a los presidentes, a los ministros, a los que estaban alrededor de él, vamos a orar, no como estamos orando, sino que nosotros estemos con Él. ¿Qué quiso decir? Que apliquemos su verdad a dónde? En nuestro corazón. ¿Sabe que hay personas que tú le dices, cree y serás salvo? Tú y toda tu casa. Pero cuando yo me identifico y decir, Señor, si hoy no los veo, mañana los voy a ver porque tengo mi identidad. Estoy diciendo, Señor, voy a verlo mañana. No lo vi hoy, no me abrieron la puerta, pero yo sé que mañana los voy a ver. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar frustrado cuando Dios me está dando un requisito de la palabra. Yo no puedo decir, voy a entristecerme, frustrado, que no me escucharon. No, Señor, lo que está impidiendo a que ellos vean tu palabra se ha quitado. Porque esa es la verdad te hará libre. Pero si yo no estoy libre, siendo yo el que voy al propósito de Dios, ¿cómo entonces Dios quiere obrar? ¿Cómo Dios obra? No puede obrar. ¿Sabe el respaldo que Dios hace cuando tú le crees a Él? Vamos al 11, vamos al 12. Mira lo que dice. Cuando dice aquí, la discreción te guardará, te preservará ¿de qué? La inteligencia. El 12, para librarte ¿de qué? Del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Saque la cuenta por ahí, que mientras usted vaya caminando, aún cualquier que se quiera levantar con usted, no podrá. Escúchelo bien, usted va caminando de acuerdo a esta verdad, téngalo por seguro que usted tiene una seguridad concreta. Usted tiene la fidelidad en Dios, téngalo por seguro que usted va a ser efectivo en todo lo que haga. Cualquiera dice, oye, pero yo te veo los zapatos rotos, te veo aquello, pero cuando tú tienes la integridad de tu corazón, Dios te está probando simplemente. Todo lo que tú puedes estar pasando en este momento, las circunstancias que tú estás viviendo, es el momento que Dios te está diciendo, te estoy probando. Te estoy probando. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia que vaya con Cristo tiene que estar limpia, tiene que estar blanca, tiene que estar totalmente íntegra en su corazón. Iglesia, es necesario tener integridad en nuestro corazón. Hay 5 puntos importantes acá. Cuando el Señor estaba diciendo, ¿verdad? En Hebreos 8,
10:13, Hebreos 10:16-15, Jeremías 31-33-34, Ezequiel y segunda de Corintios, ¿verdad? 3:6. Estos pasajes hablan de 5 asuntos cruciales que Dios hace. 1, limpiarnos con agua limpia. 2, darnos un corazón nuevo. 3, darnos un espíritu nuevo. 4, quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. 6, poner el Espíritu de Dios dentro de ¿qué? De nosotros. Cuando Dios te está colocando son 5 puntos esenciales en mi vida para poder tener un crecimiento. Si yo no tengo esa habilidad de creerle a Dios, lógicamente siempre caigo en trampa. El que vive en el alma siempre va a vivir de acuerdo a sus sentimientos, pero el que vive en el espíritu va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando dice, vamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que usted dice cuando le invitan la primera vez? Ay, no, qué fastidio, pero bueno, lo voy a hacer porque... ¿Sí o no? Cuando le invitan a la iglesia, ¿qué es lo primero que usted dice? Estoy demasiado joven para que entonces... ¿Sí o no? Y hay un momento, soy católica, romana, apostólica y todo lo demás. Pero Dios dice en su palabra que cuando te empieza a abrazar con su amor, no hay nada que lo pueda impedir. ¿Sabe? Hoy en día los jóvenes, oigan bien jóvenes, yo creo que la inquietud más tremenda que siempre ha tenido el Espíritu de Dios es por los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese nivel que va llevando por causa de que la seducción del sistema, usted empieza a caer todos los días. Si a un adulto cae, ¿cuánto más los jóvenes? ¿Cuántos los adultos han caído aquí en el teléfono? Levanten la mano. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios te dice a ti, y en el amor te está dando un requisito para que continúes avanzando con Él. Es el propósito de Dios en tu vida. No te dejes llevar por lo que hoy está sucediendo. La economía no solamente está en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Escúchalo bien, en todos los países del mundo. ¿Sabes cuál es el privilegio de nosotros aquí los venezolanos? Que dice que es punta de lanza para Latinoamérica. Venezuela es punta de lanza para Latinoamérica. Si yo no entiendo el propósito que Dios me está dando y cada palabra que sale de este lugar, de este altar, yo debo tener un crecimiento, debo tener una vida espiritual madura, mantenerse firme en el propósito de Dios. Pero hay 5 realidades divinas combinadas entre sí, producen en nosotros 5 cosas. Escuche esto, produce en nosotros 5 cosas. 1, conocimiento interior de Dios por experiencia. Cuando tengo conocimiento de Dios es por experiencia. ¿Sabes por qué? El primer momento que usted conoce al Señor, la primera experiencia, Dios se la hace saber. Porque cada uno tenemos una experiencia diferente. Cada uno tiene una experiencia con Dios. Y de esa manera, por eso Dios nos enseña a nosotros cómo debemos caminar bajo el propósito. Porque Dios te llama a medida de un proceso. Amén.